No necesitamos de una meta denominada verdad. Solo habría una meta superior de la indagación llamada verdad si hubiera una cosa tal como la justificación última, que no existe más obviamente. Y añade, no hay un propósito primordial denominado descubrir la verdad que tenga precedencia sobre los demás. Como dije en el capítulo anterior, el pragmatismo no cree que la verdad sea la meta de la indagación. La meta de la indagación es la utilidad, y existen tantos instrumentos diferentes como propósitos a satisfacer. La filosofía, entonces, en cuanto a búsqueda de la verdad eterna, es reemplazada por este sociologismo, que no es más expresión de la reducción del hombre a la dimensión sociohistórica. El resultado está a la vista, ¿no? Un nihilismo, un relativismo nihilista sin precedentes en Occidente. Dentro de esta ideología yo encuadraría a lo que se llama la perspectiva de género. La perspectiva de género. En la década del 50, John Money diferenció las nociones de sexo y género. Afirmó este autor que con la expresión rol de género se hace referencia a los aspectos sociales, psicológicos y culturales de la feminidad y masculinidad, marcando una diferencia con el concepto de sexo. Este último señala la pertenencia biológica y genética de los individuos en la especie macho y hembra. Dentro de esos estudios de perspectiva de género, el aporte determinante, diría, fue de Robert Stoller. Este autor describe la importancia en los primeros años de la vida de una persona, escuchen bien, la adjudicación del género por parte del entorno familiar, más allá del sexo biológico o genético. El núcleo de la identidad de género, está constituida por la vivencia íntima de ser varón y mujer, que se construye alrededor del primer año de vida. Y este núcleo de identidad para este autor es inmodificable y es anterior a que se adquieren las nociones de femenino y masculino. Conclusión: la sexualidad de cada persona está determinada por la impronta cultural más allá de lo natural, de lo biológico. Observen acá, voy a hacer una nota a pie de página. Acá hay yo diría, un modo de pensar que está detrás, que ha consistido en reemplazar la categoría de usía griega, de sustancia, por la categoría de relación autosubsistente. O sea, ya no se piensa más en términos de sustancia, de algo que permanece invariable a través de los cambios, sino que ahora todo cambia, todo es relación. A ver, hasta el modo de pensar tenemos que cambiar, hasta el modo de preguntar. Yo lo he dicho alguna otra vez. Si yo digo desde la sustancia soy profesor y por eso dicto clases, tengo tal ser y por eso opero de tal manera, ahora tendría que decir porque dicto clases, por eso devengo profesor. O sea, la relación que mantengo con los otros, eso constituye mi ser. Cambiar de relación, cambia el ser, la valencia del ser. Por eso dice este autor, no es una persona naturalmente hombre, varón o mujer. No. Eso se construye, se hace, ¿de acuerdo a qué? A las relaciones que mantenga ese niño en el primer año de vida, que eso es inmodificable, un núcleo inmodificable. A ver, hasta el modo de preguntar es diverso. Ya no se puede preguntar qué es el matrimonio. Yo sí me voy a preguntar qué es el matrimonio. Pero la pregunta del qué es supone qué cosa, que hay un núcleo invariable en realidad que aguarda ser aprendido. Ahora yo no puedo preguntar de esta forma, tengo que preguntar así, dirían los sociologistas. ¿Cómo se construye en este contexto sociohistórico la idea de matrimonio, la idea de familia, la idea de universidad, la idea de todo? Porque todo es relación. Ahora bien, esta categoría de género, la cual sostiene que lo femenino y lo masculino se conforman a partir de una relación mutua, cultural e histórica, se introdujo en las ciencias sociales y se convirtió en una categoría interdisciplinaria. Así entonces, desde el sociologismo que describiéramos, se considera que las elaboraciones históricas de los géneros
son sistemas de poder con un discurso hegemónico propio. Esta categoría rompe totalmente con la idea de carácter natural. Lo femenino y lo masculino no dependen del sexo de los individuos, sino de las conductas que se consideren femeninas o se consideren masculinas. A partir de la década del 90, este concepto comienza a tener impacto en América Latina y se logra instalar, observen ustedes bien, porque no es casual que hoy todos hablen este lenguaje, en las academias y en las políticas públicas, esta ideología denominada perspectiva de género. Yo diría que dentro de esta concepción sociologista, que concibe en estos términos de ideología de género, también concibe a la democracia falsamente. No la concibe como forma de gobierno, sino como fundamento de gobierno. Ustedes dirán, pero ¿cuál será la diferencia de forma de gobierno a fundamento de gobierno? Que la concepción de la democracia como forma de gobierno considera que la libertad es un medio en el hombre para alcanzar el bien. Y en la de fundamento de gobierno, la libertad es un fin en sí misma. Un fin en sí misma. Está en juego el concepto de libertad aquí. Y fíjense ustedes que, en el fondo, lo que existe, y subrayo esto siempre porque es fundamental esto, lo que existe a mi juicio en Occidente hoy no es una crisis metafísica, no es moral. La crisis moral es derivada, si ustedes quieren, pero originariamente es metafísica. Porque se ve claramente en el concepto de libertad. Hoy mismo, en el seno de los cristianos, sostienen que para afirmar la libertad hay que negar el concepto de naturaleza. No estoy diciendo nada raro, porque si ustedes toman el Diccionario de Teología Moral de Ediciones Paulinas, pueden ver el artículo Ley Natural, que escribió un profesor italiano, de apellido Chiavacchi, que señala precisamente que la ley natural propia del hombre es carecer de ella, es no tener. Eso cito, cualquiera puede ir a este diccionario y consultar ese artículo llamado Ley Natural. Bien, Juan Pablo II ya ha advertido sobre esto. Dice, hay una profunda crisis metafísica, y dice, la manifestación de la crisis, dice, es la exaltación que se ha hecho de la libertad hasta considerarla un absoluto, y la libertad que se considera por lo tanto como fuente de valores. Este modo de pensar, dije, plantea que la libertad es opuesta a la ley natural. Primero quiero señalar dos cosas. ¿Por qué se opone la libertad a la ley natural? ¿Y qué significa vivir una crisis metafísica? Miren, yo he citado un autor, maestro de Gentile, que tenía clarísimas las cosas. Decía esto, miren, ¿ustedes quieren aniquilar todo vestigio de metafísica y toda religión en Occidente? Tienen que abandonar definitivamente una concepción del conocimiento entendido en términos de visión, de intuición. Porque si hablan de intuición o de visión es porque algo amerita ser visto, ser contemplado. Hay un orden independientemente del acto de ver, que es autónomo, separado totalmente de mi pensar y de mi querer. Ustedes tienen que abandonar esa idea y concebir al conocimiento entendido en términos de construcción. De construcción. O sea, no hay naturaleza, no hay telos, y por lo tanto, ahora, ustedes saben, esa visión está claramente planteada en Kant, Hegel, Marx, etc. Y ahora el contenido lo va a poner el hombre, porque no hay fines independientemente de la actividad de la conciencia. En este sentido yo diría que todo idealismo se caracteriza porque en el conocimiento, el contenido del conocimiento lo pone la misma conciencia subjetiva. Entonces, ahí se produce una crisis metafísica. La inteligencia del hombre se aparta totalmente del orden del ser, del orden de las cosas. Entonces queda encerrada en sí misma. La pregunta es, si la inteligencia queda encerrada en sí misma y no hay orden de las cosas, dejó de ser inteligencia. Porque acuérdense que intelectus, Santo Tomás lo dice en el comentario, en el De Veritate,
¿Qué dice? Dice, ¿dónde viene intelecto? De intus legere, leer dentro. Si hay un acto de leer, es porque algo amerita ser leído, que existe independientemente del acto de leer. Como acá no hay nada que amerita ser leído, se acabó la actividad de leer. No hay más intelecto. Hay una ratio que pone hasta el objeto propio del conocimiento. Surge de su propia actividad. ¿Pero de qué actividad? La ratio queda dominada por la voluntad. Arbitraria totalmente. Que en definitiva domina todas las operaciones espirituales en esta concepción de la negación del intelecto. Entonces, fíjense, es muy simple. Esta tesis de que hay una visión racionalista, por supuesto, pero esta tesis de que la voluntad no tiene ninguna determinación previa a su propia acción, es propiamente ocamista. O sea, ¿qué decían los padres, Tomás de Aquino y demás? Que había una espontaneidad natural de la naturaleza humana que a través de sus potencias estaban ordenadas a la verdad y al bien. Y dentro de ese dinamismo existía la autodeterminación. Pero la determinación no era primera. O sea, mi naturaleza estaba ya determinada a la verdad y al bien. Yo eso no lo podía elegir. O sea, había una determinación natural. Dentro de ese ordenamiento, yo me autodeterminaba. Pero insisto, la autodeterminación no es primera, es segunda. Sigue a una espontaneidad natural que es de mi ser, ordenada a la verdad y al bien. ¿Qué dice Occam? Que no existe tal espontaneidad natural. Que lo primero es elegir. Elegir de modo absoluto, sin ningún límite. Es un poder de indiferencia total entre el bien y el mal. Indiferencia absoluta. Luego, si yo admito un concepto de naturaleza, un ordenamiento hacia un fin, estaría negando este poder absoluto de autodeterminación ocamista. Son contradictorios. Lógicamente que conduce necesariamente a decir que para ser libre, entendido en estos términos, como un poder absoluto de determinación entre el bien y el mal, no puedo aceptar la idea de naturaleza. Falso para todo el pensamiento de los padres y doctores de la Iglesia que sostenían, no señores, esta autodeterminación se ejerce dentro de un dinamismo previo, o hay una ordenación de la naturaleza hacia la verdad y al bien, y dentro de ese dinamismo se ejerce el acto libre a punto tal de que se es libre plenamente cuando esa autodeterminación es conforme a lo bueno, realiza la plenitud del bien. Esta visión de la libertad, dos visiones, fundan, decía, a mi juicio, posiciones visiones de la democracia. Una como forma de gobierno y otra como fundamento de gobierno. La de forma de gobierno, la libertad, señores, simplemente es un medio para realizar el bien pleno del hombre. Y la otra lo considera un fin en sí mismo, la libertad. Por eso que tiene que hacer el Estado. Asegura el máximo de libertad de los individuos. ¿Qué quiere decir asegurar el máximo? El poder absoluto de indeterminación que tiene cada individuo. Pero tenemos un problema con qué pasa en una sociedad con los demás. Entonces ese famoso potegma que se sigue de esta posición de la libertad, esta noción de libertad que dice mi derecho termina donde comienza el derecho de los demás. Porque esa voluntad absolutamente indeterminada, plena, absoluta, sin límites, genera ¿qué cosa? Su querer funda los derechos, el querer funda el derecho. Pero hay una hiperinflación de derechos. ¿Qué pasa con los otros que quieren? Hay una colisión. ¿Cómo hacemos? Ponemos un límite extrínseco, el derecho del otro. Entonces mi derecho termina donde comienza el del otro, termina donde comienza el del otro. Para la concepción clásica, señores, no. Mi derecho se funda en un deber, porque debo es que tengo derechos, debo alcanzar el fin natural para el que fui creado, por eso es que tengo derechos. Voy a poner un ejemplo que lo he puesto otra vez, creo, pero que es muy claro. Si yo tengo una estancia de 10.000 hectáreas y en el centro de la casa decido hacer cualquier tipo, una orgía
con mujeres, hombres, etc., dice hoy la gente tiene derecho, porque todos están totalmente de acuerdo y van a hacer eso. Clásicamente no, señor, usted no tiene ningún derecho a prostituirse. No tiene ningún derecho, no tiene derecho, porque no tiene deber de prostituirse. Su naturaleza humana no está ordenada a eso. Está ordenada a la unión de un varón, en el caso del varón con la mujer, para procrear y realizarse mutuamente. Entonces, decía, con esta concepción de la libertad, que está en el fondo de esta posición, porque ahora yo por la libertad, a ver, no solo elijo, sino que determino aquello que quiero ser, determino el ser. No que me lo determino en tal acto, determino mi propio ser. ¿Se acuerdan? Se asemeja a la tesis sartreana de que la existencia precede la esencia. Mi elección constituye mi ser. Por eso dice este autor, ¿cuándo se funda el género? ¿Por el ser que uno recibe? No, por la relación que mantiene ese individuo con los otros. Ahí se constituye verdaderamente el género. Es algo cultural, no algo dado, no algo natural. Entonces, en estos términos, decía, les expliqué por qué motivo la política, la ética quedaba absorbida totalmente por la ética absorbida totalmente por la política, ya eso lo explicamos, pero quería añadir un puntito más. Fíjense ustedes que toda esta situación de perspectiva de género, de sociologismo y todo, no se entendería sin la presencia de un señor, que yo lo he explicado, que se llamó Marx, el cual produjo una revolución en Occidente, que consistió en esto. Fíjense, cuando habla de revolución, ¿qué está queriendo decir con revolución? ¿Qué quiere señalar Marx? Romper toda relación del hombre con la trascendencia, pero no a nivel teórico, sino a nivel de praxis. O sea, hacer que un hombre deje de comprender para pasar a transformar. Décima. Lo que importa es la acción sobre el mundo transformadora del hombre, donde va a realizar el reino de la felicidad. Esa tarea, supuestamente, va a engullir totalmente la actividad del hombre, todas sus fuerzas, y automáticamente la dimensión sobrenatural desaparecerá. Pero, y acá se inserta en esto la perspectiva de género, algunos psicólogos marxistas advirtieron que la revolución no ha sido total, sino en la esfera sociopolítica nada más. O sea, ese corte definitivo del hombre con la trascendencia. ¿Por qué? Porque en la esfera individual todavía el hombre está atrapado en la trascendencia. Entonces apareció un psicólogo en 1944 que escribió una obra llamada La Revolución Sexual. Se llamó Wilhelm Reich. ¿Y qué dice Reich? Señores, hay que cortar definitivamente la relación del hombre con la trascendencia. ¿Y cómo lo hacemos? Muy simple. Esa revolución de Marx en la esfera sociopolítica insuficiente, hay que ahora realizarla en la esfera individual. ¿Y cómo? Liberando al hombre, entre comillas, de toda represión, porque la estrategia fue unir la represión a la moral cristiana. Es decir, ¿represión a qué? A los instintos, a la pura vitalidad. Entonces, ¿qué había que hacer? Dejar que el hombre se manifieste y se consuma en la pura vitalidad. Porque un hombre consumido en la pura vitalidad se ocupará solo de eso y habrá muerto definitivamente la relación con la trascendencia. Ya no en la esfera sociopolítica, sino también en lo más profundo del corazón del hombre. Toda relación con la divinidad ha caducado definitivamente. Si ustedes leen el texto de la Revolución Sexual de Reich, van a ver cómo él se propone, dice, hacer una revolución sin cañones y que esa revolución luego se vea reflejada en el hecho positivo. Y eso va a ser una revolución silenciosa, dice, sin armas, pero que va a acontecer definitivamente
en cada individuo de la sociedad, donde va a quedar reducido solo a la preocupación de satisfacer sus instintos puramente vitales. Y las grandes preocupaciones metafísicas por Dios, por la trascendencia, habrán desaparecido definitivamente. A mi juicio, esta perspectiva del género no se inserta sino dentro de este plan revolucionario, a mi juicio, que termina un nihilismo total, que es reducir al hombre a la dimensión de la pura vitalidad y una sociedad que solo se ocupa de satisfacer los deseos puramente vitales. Observen, voy a poner un ejemplo de lo que acabo de decir. Hace un año, 2 años, no recuerdo, se trató el tema de la ley de matrimonio homosexual, ¿no? En Argentina. No se llama así, pero no sé cómo se dice. Igualitario. Bueno. Allí hubo un debate en las cámaras, ¿no es cierto? En las cámaras existe un debate. Fíjense que esta perspectiva del género y esta visión sociologista estuvo al orden del día. Basta escuchar los discursos de nuestros representantes. Es muy simple. Y esta idea de que la moral cristiana es represora. ¿Represora de qué? De lo que verdaderamente el hombre es, que es pura vitalidad, y niega totalmente, está en contra de esto, no lo deja hacer al hombre verdaderamente lo que él es pura vitalidad, insisto, según esta visión estoy diciendo, se vio claramente en la ley de matrimonio homosexual. Pero mire qué cosa curiosa porque se habla de fascismo, ¿no? Que los cristianos que reprimen son fascistas. Yo tengo entendido, he estudiado el tema, el fascismo, según Del Noche, es una reforma dentro del marxismo. El año pasado lo hemos visto acá, una reforma dentro del marxismo, que es quitarle el materialismo al marxismo y quedarle solo con la dialéctica, ¿no? Del materialismo dialéctico, quitarle el materialismo, quedarse con la dialéctica. Y como dice Renzo de Felice, el famoso historiador del fascismo, el fascismo es un fenómeno esencialmente revolucionario en Occidente. Y ustedes recuerdan la tesis fascista, que no reconocía una naturaleza previa a la constitución del Estado. Por eso decía, todo dentro del Estado, nada fuera del Estado. ¿Le reconocía derechos al hombre previos a la constitución del Estado? Ninguno. Gentile, en el Fondamenti de la filosofía del diritto, dice claramente, no hay ningún derecho previo a la constitución del Estado. Totalitarismo absoluto. Bueno, ¿ustedes pueden creer que hay discursos en la Cámara gentiliano de Mussolini? En la Cámara aquí. ¿Y quiénes eran esos? Bueno, uno fue el discurso que dio la diputada progresista, dicho por todos los autores, que se llama Vilma Ibarra, que promovía el matrimonio homosexual. Se los voy a leer porque lo he tomado de la versión la versión de Congreso. Miren lo que dice, pero mientras lo trato de buscar, se los cuento. Ella dice que el Estado no puede dar o quitar derechos, así porque sí. O sea, y uno dice, pero entonces la función del Estado es dar o quitar derechos. O sea, no hay derechos previos a la Constitución del Estado. Efectivamente, no hay derechos previos a la Constitución del Estado. Esto es lo que sostiene esta diputada que sostuvo supuestamente la ley del matrimonio homosexual, o era una de las abanderadas, digamos, de la ley, pero estaba buscando para leérselos textualmente, ¿no? Porque, si acá está, miren, dice, lo que no parece textual, comillas, lo que no parece razonable, es más, está prohibido, es otorgar derechos a uno y quitárselos a otros en base a la orientación sexual. O sea, el Estado otorga los derechos, se los quita. O sea, no existe el previo a la Constitución.
Y miren lo que dice después otra legisladora, que es la legisladora, ¿cómo se llama esta mujer que fue ministra de Educación también? Ya va a aparecer. Señala, dice que la discusión, Puigros, dice, la discusión acá no es una discusión que tenga que ver con la religión, que tenga, no, es con la razón, no, es una cuestión de derecho, o sea, de decisiones, no de razones, no de razones, no tiene que ver con la fe nada, es una cuestión de decisiones. Por eso la Iglesia no tendría por qué decir nada en este tema. Decisiones, fíjese usted el totalitarismo que hay aquí en estas posiciones, y nadie advirtió en la Cámara que esa posición de Vilma Ibarra era gentiliana, fascista. Una cosa curiosísima, ¿no? Que haya todo un conjunto de diputados y nadie advierta las fuentes. Basta leer el texto de Gentile, como les decía. Bien. Esto hacía grandes rasgos, después dejamos planteada la cuestión, las cuestiones que quieran plantear. ¿Cuál es la crisis que vive Occidente? Es una crisis metafísica, por lo tanto la idea de naturaleza ha desaparecido, consecuentemente reina este sociologismo, porque el hombre solo es reducido a la dimensión sociohistórica, que es lo que hemos señalado, y dentro de la dimensión sociohistórica, por eso el hombre queda reducido a la dimensión política, por eso se afirma que todo es política, y lo que regula esa polis es el derecho positivo, que se funda ¿en qué? En él mismo, el positivismo, en la decisión, no en la razón. Ya la ley no es un ordenamiento de la razón, sino de la decisión puramente arbitraria de los señores que legislan, hacen las leyes. ¿Y que acompaña qué cosa esas leyes? A lo que acontece. No lo que debe ser, sino lo que acontece. Lo que sucede en la sociedad, eso señala la ley. Por eso yo quería, hace un tiempo, tengo un blog, y quería poner un artículo, diciendo más o menos así, que tengan paciencia los pedófilos, porque en algún momento va a ser ley la pedofilia, se va a admitir la pedofilia. Me dijo un abogado, no pongas eso porque te van a meter preso. Le digo, pero no, usando los argumentos de ellos mismos, yo estoy totalmente en contra de eso. Pero usando los argumentos de ellos mismos, porque si la ley acompaña lo que acontece, si mañana hay 3 o 4 millones de pedófilos, podemos admitir la pedofilia. Además, ¿cuáles serían las razones para no admitir la pedofilia? De que los chicos se les cercena la libertad. No, es que el psicoanálisis, Marx me enseñaron que no existe libertad, no hay libre albedrío. Así que ¿de qué libre albedrío vamos a tentar? Si el libre albedrío no existe. No existe esa realidad. ¿Cuál es el coso? El argumento entonces. O sea, a ver si se me entiende, yo no estoy defendiendo esto en absoluto, por favor, una aberración. Estoy diciendo, una reducción al absurdo en lógica, aceptando estas tesis, se pueden llegar a posiciones absurdas como legislar a favor de la pedofilia. Miren, yo creo que esta crisis metafísica contrasta abiertamente con una posición que es evidente a la inteligencia, es que hay ser. Del Noche dice muy bien, ¿qué es el racionalismo sino una opción, una decisión? ¿Para qué? Que consiste en ¿qué? En rechazar el orden del ser y una razón que se quiere autofundar. Es una decisión, porque si ustedes toman Descartes, ¿cómo se puede empezar un sistema filosófico desde la duda? Porque cualquiera dice, pero la duda no puede ser principio, punto de partida, porque la duda siempre se ejerce sobre algo, y el algo siempre es previo al acto de dudar. Entonces, el acto de dudar lo está suponiendo a ese algo. Entonces, yo quiero establecer como pensamiento crítico la duda misma, una razón autorreferente, estoy negando aquello que es primero, y eso primero se llama ser, el orden del ser. Fíjense, quiero establecer una apreciación, una nota a pie de página,
hablé de crítica. Acá se epifanía la razón crítica. ¿Qué es una razón crítica? Una razón que rechaza todo presupuesto a su propia actividad. No hay presupuesto de orden metafísico ni de orden teológico. Dicho de otra manera, es una razón que no puede aceptar nada dado, nada que venga de afuera. Todo tiene que surgir de su propia actividad. Por eso, hoy se habla, ¿vieron?, del pensamiento crítico. ¿Es que acaso los filósofos no hablaban de pensamiento crítico? Por supuesto que siempre el filósofo habló de pensamiento crítico. Ustedes recuerdan allá Sócrates, cuando le dice a Teteto que pensar es el diálogo del alma consigo misma que consiste en preguntar y en responder. Y que entre ese preguntar y responder se sitúan una serie de actos de la inteligencia, porque la respuesta no la tengo en la mano, la tengo que buscar, tengo que transitar un camino, y el camino lo transita la inteligencia, comenzando por el primer acto, que es definir, luego relacionar, descomponer un todo en partes, analizar, sintetizar, buscar la unidad de la multiplicidad de la unidad de las partes. Esos actos de la inteligencia me conducen, si están correctamente formulados, a la respuesta correcta que responde a la pregunta formulada. Y la respuesta que acierta a la pregunta formulada se llama verdad. ¿Qué sucede? ¿Qué decían los clásicos? ¿Hay crítica? Sí, no sobre el objeto, que es la verdad, del cual hay duda y el punto de partida. ¿Sobre qué se ejerce la crítica? Sobre los actos que realizó mi inteligencia, porque ahí puede haber un yerro. Pero no sobre el objeto de búsqueda, que es la verdad, sino sobre, me permita siempre hablar así, sobre el instrumento que está a través de esa búsqueda. Acá, en este principio de razón crítica, la crítica se ejerce sobre el objeto mismo. O sea, la verdad no puede existir. Es punto de partida. Y quien tiene punto de partida por la duda, jamás sale de la duda. Porque si saliese de la duda, la razón dejaría de ser crítica. Dejaría de ser lo que es, en esta posición. Pero nosotros decimos, resulta evidente a nuestra inteligencia que hay ser, hay un orden de las cosas, independientemente de la actividad de mi espíritu, de mi inteligencia. Y nosotros sabemos que ese orden, esa expresión del Creador, ese, como decía Jäger, esa noción de naturaleza, aquello de lo cual procede algo, aquello de lo cual se dirige algo, ese algo de donde proceden las cosas creadas, para nosotros tiene un nombre, es el Dios creador, el Dios trino, y el fin no es más que el mismo Dios. Eso lo sabemos por la revelación divina. Pero aún sin conocer la revelación divina, sabemos que hay un orden de las cosas. Hay una creación porque hay un creador. Y acá me remito a cosas simples. El texto de Romanos 1:20, lo invisible de Dios se hace patente a través de lo visible. El creador a través de la criatura. Hay un orden en las cosas. Y en el libro del Génesis se lee precisamente que después de crear el hombre, Dios al hombre a su imagen y semejanza, dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle ayuda semejante a él. Y el Señor hizo caer sobre Adán un profundo sueño, y mientras estaba dormido, le quitó una de las costillas y llenó de carne aquel vacío. Y de la costilla aquella que había sacado de Adán, formó el Señor Dios una mujer, la cual puso delante de Adán. Y dijo a Adán: esto es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta de llamarse hembra, porque del hombre ha sido sacada. Por cuya causa dejará el hombre a su padre y a su madre, y estará unido a su mujer, y los dos vendrán a ser una sola carne. Hasta ahí la cita del Génesis 2, 18, 19, 21, 25. Fíjense, tanto la Escritura, la Sagrada Escritura, como la experiencia humana nos señalan que el hombre y la mujer están destinados a una comunidad de vida. Una comunidad que se encuentra
bajo un fundamental mandato, que es el amor. Dice Génesis 2:24, hombre y mujer deben entregarse uno a otro en total y personal amor. Serán una sola carne. Y este amor, que se realiza plenamente en el matrimonio, tiene su inicio en lo que otra cosa desnaturalizada completamente se llama noviazgo, ¿no? Noviazgo, que no es un matrimonio, noviazgo, ¿no? Ahí nace el amor y uno comienza a alimentar ese amor. Pero la pregunta es, ¿qué es el amor? Porque el amor hoy, toda la gente ama, usted ve las cosas, dice, sí, yo amo a tal, me fui con tal, arreglé esto, hace sufrir a la mujer le agarra una depresión, el otro, pero todos aman, el amor está por todos lados. Pero sí, tenemos que precisar, ¿qué entendemos cuando decimos amor? ¿Qué entendemos? Fíjense, ustedes saben que el alma, como principio de vida, que hace que el cuerpo sea cuerpo, porque si no, estrictamente hablando, no sería cuerpo, porque cuando nosotros estamos ante un muerto no decimos que es un cuerpo estrictamente hablando, decimos que es cadáver, es materia inanimada, donde hay cuerpo hay presencia intrínseca del alma. Nuestra alma, que está en intrínseca unión con el cuerpo, resulta modificada por el cuerpo. Acá voy a seguir, aclaro esto, ¿no? Voy a seguir la tesis de Tomás de Aquino, no la tesis agustiniana, porque para Agustín el alma no puede sufrir ninguna modificación, porque nada superior puede ser modificado por el inferior. Tenemos la idea de Plotino. Pero acá voy a seguir a Tomás de Aquino, me parece, para explicar adecuadamente esta relación de varón y mujer. Nuestra alma resulta modificada por la unión que mantiene con el cuerpo. Y a esa modificación se le llama pasión. Pathos, sufrimiento, modificación. Sufre el alma por estar en contacto con el cuerpo. Estos estados del alma se producen cuando percibimos objetos en el que el bienestar del cuerpo está interesado. El bienestar del cuerpo está interesado. De este modo nace lo que se denomina apetito sensitivo. Apetito sensitivo. Es el deseo que nace de la percepción de un objeto que interesa para la vida del cuerpo. Repito, el deseo que nace de la percepción de un objeto que interesa para la vida del cuerpo. Y para Tomás de Aquino, la primera pasión del alma se llama, fíjense, amor. Amor. ¿Y cuándo se produce eso? Cuando el apetito humano es modificado por algún objeto al cual este apetito desea. Esta modificación consiste en que el apetito se complace en dicho objeto. Esta complacencia, satisfacción, placer, ¿no es cierto?, constituye el amor mismo en tanto que pasión. Formalmente diría que el amor reside en la complacencia, en la satisfacción. Apenas se ha producido, esta pasión provoca un movimiento del apetito para apoderarse realmente de ese objeto, y no solo ya intencionalmente, de aquel objeto que le conviene. Este movimiento de poseerlo al objeto se llama deseo, que nace del amor. Y si llega a sus fines, el término de ese movimiento es el reposo en la posesión del objeto amado. Este reposo es el gozo, satisfacción del deseo.
Esto es lo propio del alma, del apetito sensitivo, que es propio de un alma que opera unida a un cuerpo, intrínsecamente a un cuerpo. Observen, esto, voy a hacer una nota a pie de página, mire esto, cómo esto se puede pervertir. Por ejemplo, una perversión que es mucho más que el dejarse llevar solo por la pasión. Fíjense que es yo diría, una malicia del alma. ¿Ustedes conocen la figura del Don Juan? Del Don Juan. El Don Juan, usted dice, claro, el Don Juan es el que ama a mujeres, desea a mujeres. Sí, pero fíjense que el deseo del Don Juan nunca se satisface en el objeto, jamás. Porque apenas está con una mujer, salta otra, y salta otra, y salta otra, y salta otra, y no para nunca. Es más o menos como el delirio báquico, diría, del político que busca el poder por el poder mismo. Y yo una vez dije, en un encuentro con médicos, me miraban y dije, está recontra, re loco, hay que internarlo urgente, porque dije que había un problema metafísico en Don Juan. Me miraron con una cara y dice, este está re loco, pero totalmente, pero en serio, no es broma, ¿eh? Y algunos hacían bromas entre ellos, ¿no? Porque se ve que había un Don Juan ahí. Bueno, entonces dije lo siguiente, sí, hay un problema metafísico, porque el Don Juan es el hombre que no reconoce su límite ontológico. Porque tener como objeto el deseo mismo, desear para seguir deseando, es tener una experiencia de lo sin límite, de lo infinito. Querer imitar, si ustedes me permiten seguir ese dios griego, a Dionisos, el dios que no reconoce límite alguno, que vive de la desmesura, la falta de medida. Y el hombre propiamente es finito y tiene que reconocer su finitud. El Don Juan padece una enfermedad muy seria a nivel metafísico, porque es finito, pero no quiere reconocer su infinitud y vivir como si fuese un ser infinito, cuando en realidad es finito. A lo mismo le pasa al político cuando pierde ese gozo que le da el poder por el poder mismo, esa sensación de falta de límites, ¿no? De que es todopoderoso, que nada va a poder contra él. Fíjense, yo he sido dos veces en dos oportunidades decano, y me preguntó una vez un profesor, me dijo esto, dice, ¿qué vas a hacer ahora sin poder? Digo, no, fue el hombre más feliz del mundo, digo, voy a ir a estudiar todo el tiempo, vos sabés lo que voy a hacer ahora, pero es una alegría mayor estar esperando el último día para hacer eso. Y me decía, pero ahora el poder. Claro, y yo entendí, digo, claro, es que esto sin poder no es, porque el poder hace que tenga esa percepción de la divinidad, de lo que no tiene límites, como le pasa al Don Juan. Entonces, me quedan 5 minutos. Entonces, decía que ese apetito sensitivo se satisface una vez conquistado, poseído el objeto de deseo. En un hombre que ha reconocido su límite, por lo menos, su límite. Pero, por extensión, este amor se extiende a un nivel más elevado, no el del apetito sensitivo, sino el de la voluntad, que es el apetito intelectual, no el apetito sensitivo, porque apetece lo que la inteligencia le presenta, que es el ser, lo universal. El apetito sensitivo, como vimos, es el asiento del amor que nosotros llamamos sensual. Sensual. Pero así como la sensación está determinada necesariamente por el objeto, este amor está determinada por la sensación, el sensitivo, necesariamente. Por eso ustedes ven un perro, es capaz de amor sensual. Una perra, un perro que está en celo, necesariamente
va al encuentro de la perra, está dominado por el objeto, como cuando tiene hambre. No así nosotros, porque si no los dietólogos no existirían. Si hubiera estaríamos dominados por el objeto, no habría dieta posible, se morirían de hambre. No podrían hacer eso. Por eso, ese amor que está determinado necesariamente por la sensación, es una pasión propiamente dicha que no plantea ningún problema moral, porque no ofrece materia para elección alguna. En ese nivel estoy hablando, ¿eh? No hay elección alguna posible. Pero en el hombre, este apetito está en relación con un apetito más elevado, dije, que es el apetito intelectual denominado voluntad. Y este amor sí es libre. El amor intelectual también es una complacencia, como el sensual, pero es la complacencia del alma en un bien decretado como tal por el juicio libre de la razón. Es decir, el hombre acá es capaz de escoger libremente el objeto de amor. Y esto se llama dilección. Libremente el objeto de amor. Y lo puede elegir por el valor elevado del objeto, por su excelencia intrínseca. Lo ama en virtud y se complace en él en virtud de la excelencia del objeto y buscando el bien mismo del objeto. Por eso esta sede, este amor, que llamaría amor de benevolencia y que reside en el apetito intelectivo llamado voluntad, busca el bien del objeto amado. Diría yo, es una fuerza centrífuga, porque me arranca de mí mismo, de mi egoísmo, para ir al encuentro del otro y preocuparme por el bien del otro. En cambio, el amor sensual, ¿ustedes se acuerdan? Es un objeto que deseo para el bien de mi cuerpo. Es una fuerza, yo diría, centrípeta. Es una salida pero para ponerle al objeto al servicio mío. Como cuando yo digo amo la manteca, o el perro ama el hueso, porque en el hueso le da la vida, él no es sin el hueso. De análogo modo puedo decir yo amo a Juanita, porque tengo satisfacer el deseo de mi cuerpo, y satisfago mi deseo, y termina esa satisfacción con el acto genital, y a Juanita va por su lado y yo voy por el mío. ¿No? Entonces yo digo, amo a Juanita como amo el pan de manteca, o amo un objeto determinado porque me sirve para tal cosa, pero no lo amo en sí mismo. No lo amo en sí mismo. En el apetito, en la sede del apetito, el amor de benevolencia tiene su sede en el apetito intelectual llamado voluntad. Y decía que allí la complacencia consiste en el bien del objeto amado, en buscar el bien, por eso se llama amor de benevolencia, es la voluntad que quiere el bien del objeto amado. Y su complacencia consiste en esto precisamente, en hacer el bien al objeto amado. En eso consiste la complacencia. Fíjense la falsedad total que se dice hoy, que se afirma que una relación funciona bien si funciona a nivel genital. Fíjense la estupidez total. Pero yo realmente no puedo salirme asombro, mi sorpresa ante eso, porque es un absurdo. Es como si alguien tuviera que, no sé, ir a una universidad a aprender a ver cómo hacer para... Cuando acá, señores, es algo muy simple. Perdónenme, es una cuasi grosería, pero se escucha en todos los ámbitos. Dice, si usted quiere bien que ande su matrimonio, tiene que funcionar bien el hecho nupcial. Bueno, yo le digo, si usted anda buscando eso, ni siquiera el hecho nupcial va a funcionar bien.
Porque la preocupación suya es para que exista este plus, que es el amor de benevolencia, buscar el bien de la persona amada. Y si usted está ocupado de buscar el bien de la persona amada, hasta el lecho nupcial va a funcionar bien. Porque usted va a estar preocupado desde lo más pequeño hasta lo más grande de hacer el bien a la persona que ama. Mientras que si usted está ocupado en lo que usted siente, vive como en un cascarón, donde está preocupado por usted mismo, ni siquiera eso va a funcionar. Ni siquiera, porque le va a importar un rábano lo que le pasa al otro. Absolutamente no va a funcionar nada. Entonces la preocupación del hombre está en amar, con ese amor de benevolencia, y todo lo demás se dará por añadidura. Acá esto es al revés. Buscamos un amor genital, que es expresión de un profundo egoísmo. ¿Por qué es esto? Es la satisfacción puramente de mi cuerpo cuando yo satisfago el hambre comiendo un pan de manteca. Es exactamente lo mismo. Por eso, como dice el profesor Caturelli, dice, estas relaciones puramente genitales son acoples destructivos de la personalidad. ¿Por qué destructivos de la personalidad? Ahora digo yo, no explicita él, no quiero comprometerlo a él. Él dice esta primera frase, por ahí lo mío es un divague y entonces no tiene nada que ver. Me comprometo con lo que dice él nada más. Comprometo ahora con lo mío. Yo digo, ¿por qué acoples destructivos de la personalidad? Porque el hombre no está hecho para estar solo. Está hecho para vivir en comunidad, porque mantiene una relación primera con el Creador y con los otros. Y lo que permite esa relación con los otros es el amor de benevolencia, precisamente. El amor sensual, egoísta, que está centrado sobre sí mismo, lo centra cada vez más consigo mismo y está siempre solo. Por eso yo siempre digo, ¿es vivo el que está con un varón que está con 50 mujeres? ¿O es vivo el varón que tiene una mujer a la cual ama y es amado con amor de benevolencia? A mí no me cabe duda que este segundo es el auténtico vivo, porque ese hombre es feliz, el otro es un pobre desgraciado, pues está siempre solo. Termina la relación genital y él se va por un lado y la otra va por el suyo. Y ahí no hubo ninguna comunicación profunda espiritual. Ese acto fue puramente mecánico, físico, nada más. Entonces, decía, uno en ese amor de benevolencia lo ama en la virtud de la excelencia del objeto y buscando el bien de la persona amada. Si ese amor es voluntario, es habitual y recíproco, a eso se llama amistad. Por eso, los esposos son amigos. Son amigos, porque es un amor de benevolencia recíproco. Ustedes recuerdan que hasta la caridad, dice Tomás de Aquino, es una especie de amistad. Una especie, porque existe la amistad marital, existe la amistad entre iguales. ¿Por qué una especie de amistad? Dice Tomás de Aquino, la caridad. Es una especie de amistad que consiste en tres cosas. En un amor de benevolencia, que es recíproco entre Dios y el hombre, y fundado en algo común. ¿Qué es lo común que funda? La gracia santificante, que es la vida divina, que también de la cual participa el hombre. Fíjense lo que dice, la caridad entre el hombre y Dios es una especie de amistad. Los amigos que se aman con amor de benevolencia, pero acá fundado, claro, en algo común, que es la vida divina, sin la cual yo no podría hacer un acto de amor divino. Sería imposible si no tuviera la vida divina en mí, que es la gracia santificante. Entonces, decía, si ese acto ese amor voluntario es habitual y tiene reciprocidad, se llama amistad. Pero fíjese, hoy dice, los esposos, claro, no son amigos. Dice, ¿usted cree en la amistad entre el hombre y la mujer? Sí, los esposos, digo yo enseguida. Por supuesto, claro. ¿Existe la amistad entre el hombre y la mujer? Sí, los esposos. Entonces me mira como diciendo, pero está loco ¿cómo dice los esposos? Sí, porque es esto lo que estoy explicando. Es muy simple. El amor de amistad ama el objeto en virtud de sí mismo, digo yo, ya que su excelencia así lo manda.
Amar entonces es complacerse ya, no complacerme en lo que el objeto da a mi cuerpo, como el amor sensual, satisface a mi cuerpo, sino la complacencia que está en hacer el bien a la persona amada. Esto un padre, madre lo sabe, ¿no? Yo siempre digo, una madre que le pasó un accidente a su hijo y está 1 mes y medio en el hospital, no repara si tiene sueños, si no se bañó, si no hace esto, no, a ella le importa ver bien a su hijo. ¿Y quién entiende eso? La persona que ama. De análogo modo, la mujer. ¿Quién entiende eso? La persona que ama. Por ejemplo, la mujer que lo espera a su esposo a la 1 de la mañana con un plato caliente de comida. ¿Qué le dice la vecina al lado? Sos una imbécil. Vos tenés que afirmar tus derechos, porque vos te estás entregando y no te afirmás a vos misma. Por esa mujer pobrecita, porque está encerrada en sí misma, no sabe que esa mujer se complace en hacer ese bien a la persona que ama. No es una esclava, es una persona plenamente feliz haciendo eso, sirviendo a la persona que ama. En eso, a ver si se entiende, en eso radica la complacencia precisamente. En eso radica la complacencia. ¿Quién entiende? El que ama. El que no ama, no entiende. Hugo Espíritu, que era un discípulo de Giovanni Gentile, me contó esto Caturelli. Porque yo le expliqué esto un día, hablando con Caturelli, le decía, pero fíjese cuando sucede esto, ¿no? Que uno se complace buscando el bien de la persona amada sin esperar nada, porque ahí radica la complacencia, en ese acto mismo. Y decía, mire, me hace acordar lo que decía Espíritu en un congreso en Gallarate, en Italia, que decía, el amor, decía Espíritu, que no era cristiano nada, era inmanentista como Gentile, decía, cuando en el amor hay cálculo, hay solo preocupación por sí mismo, y ahí el amor no existe. Cuando hay entrega, preocupación por el otro, el amor ahí es pleno. Eso decía Espíritu en su visión inmanentista gentiliana, ¿no? No una visión trascendente. El amor sensual, entonces decía, se dirige al objeto para ponerlo al servicio de sí mismo. Y entre los efectos de ese amor de benevolencia, los efectos, el más inmediato y general es la unión del que ama y lo amado. Uno llega a querer el bien del amado tal como quiere su propio bien. Se produce una suerte de confusión. Estoy fusionado con, digamos, fundido con. Ya no somos dos, sino somos uno. Una sola carne, lo que dice el Génesis. Esto lo puede ser el amor de benevolencia. Porque el amado por el acto de amor es una cosa increíble esto. Ingresa en el ser del amante y viceversa. Y de allí un segundo efecto del amor que se produce de este primero, que es el éxtasis. Es como estar uno fuera de sí mismo, ¿no? Pero está claro, está descentrado. Porque no está descentrado con respecto a uno mismo, digo. Está tan preocupado del bien del otro, que está más en el otro que en uno mismo. Solo el amor hará posible que el varón y la mujer sean una sola carne. Este amor de benevolencia, no la cama, este amor de benevolencia. En efecto, en el matrimonio no entrego mis genitales, sino le entrego a mi esposa todo mi ser. Porque mis genitales son genitales del cuerpo. Pero si ustedes ven una propiedad del cuerpo, pero esos genitales no afectan el cuerpo, afectan a todo mi ser. Porque yo dije anteriormente que soma es materia animada. Por lo tanto, el sexo mío no es algo que afecte solo a mi cuerpo, sino aquello que está unido intrínsecamente al cuerpo, que es el alma. Por eso puedo decir que uno es varón totalmente, en cuerpo y en alma. Y cuando se entrega a la persona amada, no le entrega los genitales, se entrega todo su ser. ¿Y cuándo entrega su ser? Cuando hay amor de benevolencia. Cuando esto no existe, no hay entrega de todo su ser. No es una relación sexual. Yo me acuerdo una vez, tenía 26 años, había empezado
una cosa curiosa. Había ido a Villa María, había empezado a dar clases en un terciario. Y me pusieron, daba clases de filosofía. Y eran algunas de letras del último año, muchas mayores que yo. Entonces, una de las últimas clases dije, me he dado cuenta de una cosa, voy a sostener esta tesis. Le digo, hay pocas relaciones sexuales hoy. Y digo, me animo a poner las manos en el fuego. ¿Qué recibí? Una carcajada total. Me dijeron, usted vive en una burbuja, tendría que dedicarse a ser monje, está totalmente loco. Me dijeron de todo, de todo. Y le digo, bueno, ahora, y escribí un artículo, a raíz de eso escribí un artículo. Le digo, ahora me dejan decir lo que pienso sobre el tema. Voy a dar una visión metafísica sobre la sexualidad humana. Visión metafísica, miraban totalmente, porque fíjese el despiste, que cuando hay un colegio católico necesitan hablar de este tema, que llaman a un médico. ¿No? Es como si usted le enseña, es como si tiene un arma, dice, ¿qué es la educación? Bueno, un arma tiene esto, esta contextura, se gatilla de este modo. No, el problema es qué finalidad se le otorga a eso. Dentro de qué orden se sitúa para que redunde en plenitud del humano. Entonces, dije esto hace mucho tiempo, en unos apuntes. Decía esto, miren, hay solo una relación sexual cuando existe este plus, que es el amor de benevolencia. Si esto no existe, no hay entrega plena del amante al amado. En el sentido, digo, estricto, ¿no? Amante, o sea, el sujeto que ama, y el amado, el sujeto paciente, el activo. No existe propiamente una relación plena de dos personas. E insisto, y si esto está, todo anda bien, desde lo más grande hasta lo más pequeño. Todo. Y si esto no está, todo anda mal. Porque cada uno va a estar preocupado por lo que siente él mismo, con ese narcisismo, egoísmo, ¿no? que hoy es, yo diría, la apoteosis de eso. Basta ver un momento de la televisión que uno no puede aguantar, porque es la apoteosis del vicio, digamos, permanentemente, ¿no? Entonces, decía, para esa relación sexual plena entre el esposo y la esposa se necesita amor de amistad. Buscar siempre el bien de la persona amada, que todo lo demás se da por añadidura. La genitalidad separada de la sexualidad es manifestación de un profundo egoísmo que conduce al hombre a una profunda infelicidad, a estar siempre solo, incapaz de salir de sí mismo. Este amor de amistad, por eso está ordenado a la felicidad, esto plena del hombre, ¿no? Que no se cierra en el esposo y la esposa, yo ahora voy a decir, sino también se funda primero en una comunidad metafísica, porque estoy fundado en el Creador. Este amor de amistad entre el hombre y la mujer equivale a una profunda unión de cuerpos y almas, es sexuado. Y por ser amor de benevolencia recíproco, el efecto benéfico no se cierra en los amantes, sino que se extiende a los hijos. Decía el famoso Eusebio Dionisio, un autor del siglo VI después de Cristo, lo propio del amor es ser difusivo. Bonum es diffusivi sui, decía este autor. El bien, lo bueno se derrama, se amplía, se difunde. Bueno, acá lo mismo, el amor es difusivo y por eso no se cierra en los que se aman, sino que se derrama también en los hijos, se difunde en los hijos. De allí que uno de los fines del matrimonio sea la procreación y educación de los hijos. Este fin no puede ser escindido de aquel fin que permite la existencia misma de la comunidad amorosa, que es el desenvolvimiento de los esposos por el amor mutuo. Leemos en la Gaudium et Spes, la Constitución del Vaticano II, en el número 50, dice: el matrimonio y el amor conyugal están ordenados por su propia naturaleza a la procreación y educación de la prole. Pero el matrimonio no ha sido instituido solamente para la procreación, sino que la propia naturaleza del vínculo indisoluble entre las personas y el bien de la prole requieren también el amor mutuo de los esposos mismos, que se manifieste, progrese y vaya madurando ordenadamente. Por eso, aunque la descendencia tan deseada muchas veces falte, por un designio ajeno a la voluntad de los amantes,
de los esposos, sigue en pie el matrimonio como intimidad y comunión total de la vida y conserva su valor e indisolubilidad. Este matrimonio, palabra que hay que reafirmar, de matris y de munium, el oficio de la madre, es una institución natural que se deriva de la naturaleza humana y existe desde los orígenes mismos del género humano. Sin él, la especie habría desaparecido. Por medio de él se instauran comunidades de amor y se perpetúa la especie humana. Cristo puso de relieve la importancia del matrimonio para los hombres y para la humanidad al renovarlo según las intenciones de Dios, porque lo elevó a la dignidad de sacramento. De sacramento. O sea, les dio a aquellos que ahora son cristianos, les dio una gracia a esa unión, una gracia, porque le procura auxilios sobrenaturales para el fiel cumplimiento de los deberes de esposo y de padres. Elevó a la dignidad del sacramento. Esto es fundamental. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que hay una comunidad ahora de gracia. O sea, a ver, veamos una cuestión. Todo hombre, por ser hombre, por tener una naturaleza humana, tiene un fin puramente natural. Pero el hombre elevado a la gracia tiene ya un fin sobrenatural, que es conocer y amar a Dios. Por lo tanto, en los cristianos, esa comunidad de gracia, que es el matrimonio, porque los fines propios, la gracia específica del matrimonio se da si ambos cónyuges están en gracia, pues se llama sacramento de vivos en cuanto a la gracia santificante, a la vida divina. Esa comunidad de gracia hace que esa vida de la gracia se extienda en los hijos y en la comunidad política en la que se vive. Por eso San Agustín pensaba al matrimonio como un semillero de la ciudad de Dios, un seminario de la ciudad de Dios, porque no se engendraban hijos para el mundo ahora, desde el momento que han sido elevados al orden sobrenatural, sino que se engendraban hijos para Dios. Este era el pensamiento del santo. Entonces, el matrimonio, sacramento, es una comunidad en la cual reina la gracia. O sea, esto es muy importante, es una vocación, es un llamado. Es un llamado a la vida de la gracia de los esposos y comunicarlo a los hijos. Lógicamente siempre está la libertad de por medio, pero el esfuerzo de los padres va a ser siempre para que esa gracia se expanda en sus hijos y en la comunidad política en la que están insertos. En sus amigos, en los más cercanos. Siempre va a ser el esfuerzo de alguien que vive de la gracia. Hacer que esa comunidad, esa ley que reina en esa comunidad se extienda a la gran comunidad que es la sociedad política. Por eso el fin del matrimonio se amplía. Por medio de él se forman los nuevos miembros de la Iglesia y los futuros ciudadanos del cielo. Es como un seminario de la ciudad de Dios, decía, sostenía Agustín. Por eso, termino con esto, dejamos preguntas, objeciones. Hoy más que nunca, en esta situación, en yo diría, nihilismo, que ya se ha tocado fondo, no se espera otra cosa. No se puede esperar algo peor de esto. Ya, a mi juicio, el nihilismo que hablaba Nietzsche, ya lo tocamos, ¿no? Todos los días. Este nihilismo hace que hoy más que nunca cuidemos más que nunca esta ciudadela. Alimentémosla con una vida fiel a la verdad realizada en la caridad. Veritatem facientes in caritate. Comportarnos de esta manera es un gran acto de caridad para con Dios y para con todos nuestros semejantes, porque haciendo esto vamos a planificar a la sociedad política también y a nuestros semejantes. Nada más, y dejamos lugar a las preguntas.